Buenas noches, amados hermanos. Bueno, estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes, estos pequeños devocionales que compartimos el día domingo. Ustedes saben que estamos hablando sobre la armadura de Dios, la armadura de Dios que tiene estos componentes. Ya hemos hablado, ¿no? El piel, la coraza, los zapatos, el cinto. Y hoy día vamos a hablar específicamente de la espada del Espíritu. Y vamos a hablar específicamente de este versículo, Efesios 6, 17. Ya saben que estamos estudiando estos versículos que hablan sobre la guerra espiritual, entre el versículo 10 hasta el versículo 20 del capítulo 6 del libro de la carta de Efesios. Y aquí encontramos este versículo hacia el final ya de esta sección. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí encontramos este otro elemento de la armadura de Dios, esta armadura que tenemos todos los cristianos, esta armadura completa. Esta es la armadura de Dios, es la armadura que usa Dios, que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes estamos revestidos de estas ropas de Dios. Y nosotros tenemos la verdad, tenemos la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. La palabra de Dios es esta espada. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, esta armadura de Dios funciona toda junta. No es solamente la palabra, no es solamente la salvación, no es solamente la fe, no es solamente la verdad, no es solamente la justicia. La armadura para el cristiano son todas juntas, son todos elementos del cristiano. Los elementos que se basa esta lucha espiritual. Es la armadura completa con la que sale el cristiano, ya habíamos hablado, a defender, a estar firme en esta batalla contra Satanás, contra el mundo y contra nuestros propios pecados. Y hoy día vamos a hablar sobre la espada del Espíritu. Y la espada, como ustedes saben, en el siglo I, como también aún funciona así, es un arma de defensa y de ataque. La espada también sirve para atacar, tanto como para defender. Como hemos visto, los otros elementos están precisamente sirven precisamente para la defensa. El casco sirve para la defensa, el escudo, ¿no es cierto?, la coraza, son principalmente elementos que sirven para defender, para mantener esa postura ganada en Cristo, ese estar firme. Pero la espada también sirve para defender, pero también para atacar. La espada sirve para atacar. Y eso también lo vemos en otras partes de la Escritura, por ejemplo en Hebreos 4:12, que nos habla sobre esta realidad de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Acá el autor del libro de Dios ya nos está hablando, haciendo exactamente el mismo paralelo que hace Pablo con la espada y la palabra de Dios. Y habla aquí que la palabra de Dios es penetrante, es como una espada. Así funciona la palabra. La palabra de Dios funciona como una espada que entra punzante dentro del cuerpo, ¿no? Y incluso llega hasta a separar, a discernir esto que es completamente inseparable, el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y discierne además los pensamientos, intenciones del corazón. Es profunda la palabra de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando sobre esta palabra en defensa, primeramente, porque Jesús mismo se defendió contra Satanás usando la palabra de Dios. En Mateo 4, entre el versículo 1 al versículo 11, vemos ahí la tentación de Jesucristo en el desierto, la tentación que sufrió Jesucristo inmediatamente después de su bautismo. Y Jesucristo respondía una y otra vez, escrito está. Cuando Satanás quería tentarle y diciendo que si era verdaderamente el Hijo de Dios y les decía que convirtiera esas piedras en pan, Jesucristo le responde así,
dice, escrito está, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Jesucristo le responde con la misma palabra de Dios. Más adelante, el Satanás dice que lo pone sobre el pináculo del templo, si usted me puede acompañar ahí con su Biblia, en el Mateo capítulo 4. Aquí estoy haciendo un pequeño resumen. Y ahí le dice Satanás que si es verdad, verdaderamente el Hijo de Dios, entonces que se tire, ¿no es cierto?, de él, desde el punto más alto. Y Jesús responde de nuevo, escrito está, versículo 7, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le responde con la palabra de Dios. Y finalmente cuando Satanás le muestra todos los reinos y le dice que si él adora a Satanás, él le entregará todas esas posesiones, finalmente dice Jesucristo en el versículo 10 dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo repelió a Satanás con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, asimismo nosotros tenemos que tomar este ejemplo y tenemos que defendernos de los ataques, de las mentiras de Satanás. La semana pasada hablábamos sobre la mentira de Satanás, que se puede perder la salvación, que podemos hacer algo malo y perder la salvación. Esa es una de las mentiras de Satanás que están sobre este mundo. Y nosotros como cristianos tenemos que estar firmes, que estamos firmes en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, la forma de estar firmes, de estar defendiendo la posición, es con la palabra de Dios. Debemos estar firmes así como Jesucristo estuvo firme contra Satanás. Tenemos que usarlo de ejemplo. Y si Satanás nos está mintiendo, nos miente y nos dice que finalmente nos atrapará, que finalmente nosotros caeremos bajo sus garras, que caeremos bajo sus tentaciones, que caeremos bajo todo su mal, nosotros tenemos que responderle con la palabra de Dios, diciendo Filipenses 1:6, y si me acompaña puede leer conmigo, dice, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de hoy. Quien comenzó la obra la perfeccionará. Y nosotros debemos confiar en él. Aunque Satanás nos diga y nos meta que nuestro pecado, todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, todas las cosas que hacemos, son tan malas, que nuestro pecado es muy grande, nosotros debemos rechazar a Satanás con la palabra de Dios. Y se me acompaña a Hebreos eh, capítulo 7, versículo 25, vamos a encontrar cómo de reprender a Satanás cuando nos dice que nuestro pecado es grande. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Jesucristo es el que salva, indistintamente de lo grande que fue nuestro pecado en el pasado, indistintamente de lo grande que parezca para la sociedad. Tal vez hayan asesinatos, tal vez hayan golpes, tal vez hayan abusos de distinto tipo en tu vida, en tu pasado. Pero Dios es más grande. Dios es el autor de lo imposible. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Y Satanás nos quiere engañar con eso, que nuestro pecado es tan grande, o que si caemos podemos volver a las garras de Él, caer de la salvación. Pero Él, la palabra de Dios nos habla, que nos tiene seguro, y Él va a completar esta palabra, estas promesas. Porque nosotros cuando conocemos las verdades espirituales que encontramos reveladas en la palabra de Dios, vamos a poder defendernos de todas las mentiras de Satanás y de las mentiras que encontramos también en este mundo. Tenemos que ser precavidos,
Y tenemos que estar armados con esta espada de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también no es solamente para la defensa, como habíamos visto, sino también para el ataque. Porque con la palabra de Dios podemos atacar a todos estos malos pensamientos, a las mentiras de Satanás y a las mentiras del mundo, y también atacar contra nuestro pecado. Podemos, al estar aferrados a las promesas de Dios, a las promesas que encontramos en la palabra de Dios, podemos estimularnos para continuar, insistiendo, para estar firme en la vida cristiana. En la palabra de Dios también encontramos ejemplos de vida con el cual nosotros podemos seguir avanzando, avanzando en nuestra vida cristiana, aprendiendo. Y también indicaciones de cómo vivir, indicaciones claras, no solamente con un ejemplo, sino qué hacer. Todo esto lo encontramos en la palabra. Y por eso es bueno preguntarse, queridos hermanos, si nosotros estamos tomando en serio la palabra. ¿Estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios como corresponde? Como lo que es, como la espada del Espíritu. Si nosotros estamos pidiendo al Espíritu Santo, porque es la palabra, es la espada del Espíritu, estamos pidiendo al Espíritu Santo para que nos ayude a blandir esta espada. Estamos pidiendo al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que esta palabra de Dios sea clara y podamos entenderla. Porque la palabra de Dios va a ser clara solo con la ayuda del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Y es por eso que nosotros debemos pedir guía. Guía. No solamente un conocimiento mental, un conocimiento de memoria de la palabra, sino que la palabra de Dios sea práctica en nuestra vida. Sea la sabiduría, como habla el libro de Proverbios. Sea una verdad, una verdad que se experimenta. Y nosotros tenemos que estar viviendo así la palabra de Dios. Y como decía el autor de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Con la palabra de Dios, queridos hermanos, nosotros podemos defendernos y atacar. Atacar porque esta palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. Y los divide y los parte. Parte esto que es prácticamente inseparable. Pero la palabra de Dios es tan profunda que puede separar lo inseparable. Puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones. Porque finalmente, hermano, la palabra de Dios es también nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo de vida encarnada. Él es la palabra de Dios que ha venido a este mundo a salvarnos de nuestro pecado, a salvarnos por su muerte y también a entregarnos el conocimiento y la sabiduría para poder vivir esta vida cristiana, para poder seguir adelante y entregarnos todo lo que nosotros necesitamos, ser completamente suficientes. Pensando en esto, queridos hermanos, vamos ahora. Padre amado, te doy gracias, Señor, esta hora, porque podemos estar un tiempo de devocional juntos, Señor, a pesar de los problemas que hay a nivel internacional con esto de esta enfermedad que nos separa, amado Padre. Pero, Señor, tú eres sabio y tú nos permites todavía seguir juntando. Señor, y en medio de este tiempo, la palabra de Dios es importante. Es más importante que nunca, porque la luz brilla mucho más cuando está la oscuridad. La oscuridad, estos tiempos de tristeza, estos tiempos de separación de la familia, separación de los hermanos. Y Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos entregas esa luz de tu palabra, la luz del Espíritu Santo. Nos guías, Señor, nos guías porque es
luz también a nuestro camino. Y podemos, Señor, avanzar por el camino de la santidad a través de esta palabra que tú nos das. Señor amado, te pido por cada uno de mis hermanos que están oyendo en este momento, para que la palabra de Dios crezca en su corazón y el amor a la palabra de Dios también crezca más y más. Sé tú con nosotros, sé tú con nosotros, guiándonos, enseñándonos y haciéndonos crecer cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos del que está pronto a venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.